Lo que estamos viendo en imágenes es una banda de maestro masón que correspondió al arquitecto italiano Pedro Riva. Riva fue el arquitecto constructor del templo masónico de Concepción del Uruguay perteneciente a la logia Jorge Washington número 44. La banda que el Museo Histórico Regional de San José está conservando en estas tareas que se ven en imágenes data de aproximadamente 1870 y se trata de las decoraciones que usaban y usan hasta el día de hoy los masones para distinguir los grados que tienen adentro de la orden. En este caso, la banda de Riva fue recuperada por los miembros actuales de la logia Jorge Washington en este año 2024 y se le encomendó la tarea al Museo Histórico Regional de San José para que realice la conservación de la misma y poder exponerla y guardarla como corresponde. Bueno, Karim, atravesamos hace un tiempo atrás, el 17 de octubre, los debates internos del peronismo buscando nuevas autoridades que lo representen. Y bueno, pensamos, hay que hablar también de peronismo en el programa. Me traes un autor, quiero que me lo presentes y que me digas de qué va este análisis del peronismo, que hay tantos, que el otro día un amigo me decía, quiero leer sobre el peronismo, pero no sé qué elegir de toda la biblioteca que hay. ¿Por dónde va este análisis de qué es el peronismo? Bueno, en principio, como decís, sí, sobre el peronismo se han escrito quizá una biblioteca entera acerca de gente que está a favor, en contra, distintos análisis, algunos más críticos, otros menos críticos, pero sí hay mucho escrito. Evidentemente que es un fenómeno el peronismo que desde que surgió la historia política argentina no ha dejado de designarla de alguna manera, tanto por acción o por omisión, las veces que estuvo en el poder, las veces que no estuvo en el poder, las formas en que se relacionó con él, etc. Y bueno, es un objeto de estudio que despierta la curiosidad de muchos investigadores e investigadoras. En este caso, Alejandro Grimson es un antropólogo que realiza un estudio sobre el peronismo que podría catalogarse de esta forma. Es como un estudio socioantropológico del peronismo, porque lo que intenta decir Grimson es que en principio no podemos hablar de un peronismo o de el peronismo como una definición concreta y abstracta de todo un movimiento histórico. Porque en principio... Decime por favor que hay un peronismo para cada una de las personas. Porque en principio... no vamos a hacer militancia política, vamos a hacer ciencia. En principio, el peronismo, como en tanto que fenómeno histórico, las tensiones concretas de cada periodo de la historia en la cual se desarrolló forman parte de su constitución. No es lo mismo el peronismo de los años 40 en su surgimiento, en el contexto de una movilización masiva de la clase obrera, su surgimiento como entidad política, una coyuntura internacional que iba hacia la reivindicación de derechos, el estado de bienestar, etc., con el peronismo después del 55 y a la década del 60, el peronismo de la resistencia, el peronismo sin Perón, con su líder en el exilio. No es lo mismo el peronismo de los años 70, en el cual la izquierda del peronismo se discutía y se disputaba los espacios de poder, a veces a tiros, con la burocracia sindical, como ellos lo llamaban, y con el regreso de Perón ya bastante viejo a nuestro país. No es lo mismo el peronismo de los 90, no es lo mismo el peronismo de los 2000 o el kirchnerismo. Entonces, Grimson lo que dice es, tenemos que entender los peronismos. Claro, esto me resuena un poco, no sé lo que dice el libro, ¿no? Y cómo está hecho o planteado esto académicamente, pero uno escucha decir, yo soy peronista de Perón, yo soy peronista de Evita, yo soy peronista de Cristina o de Néstor. Incluso gente que está con Néstor pero no está con Cristina, etcétera, etcétera. Y bueno, también existen los menemistas, ¿no? Esto también hay que decirlo y es otra etapa del gobierno peronista. ¿Va por ese lado, digamos, a analizar cómo cada uno lo siente, lo vivió? ¿O por dónde va Grimson? El análisis de Grimson va, sí, exactamente no por la vivencia personal de cada uno de los adherentes al peronismo, sino por la configuración de las distintas etapas de este movimiento político en sus diferentes puntos de la historia.
Por ejemplo, una cosa que relata Grimson es, en los años 40, en este contexto de movilización obrera y de alta tasa de sindicalización y alta tasa de conflictividad social, el peronismo jugó un papel bastante distinto en el juego político al que lo hizo mucho después. Por ejemplo, en este caso, en los años 40 movilizaba una clase emergente, una clase que, por ejemplo, si nosotros tomamos como epicentro, o el peronismo toma como epicentro y punto de partida el 17 de octubre como un hecho concreto, histórico, del cual se han contado 1000 veces, de 1000 formas distintas, qué es lo que pasó, si la movilización fue masiva, si fueron 2 millones de personas, si fueron 200.000, si hubo gente todo el día en la plaza, quiénes fueron. Bueno, lo cierto es que en la sociedad porteña, por ejemplo, hay algo que hay gente que no tiene por qué saberlo, pero había un código de conducta de conducta social que era: al centro se va de saco. Claro. Y por eso el peronismo toma la figura del descamisado o de estar en mangas de camisa como un acto político, un hecho a reivindicar. Porque los que llegaron a la plaza ese 17 de octubre, que la multitud se congregó más o menos a partir de las 6 de la tarde en términos históricos, ¿no? Hay quienes relatan que estuvieron todo el día y hay quienes relatan un poco más verídicamente que las movilizaciones desde los distintos puntos del conurbano bonaerense llegaron más o menos a la plaza hacia esa hora, porque en el medio había tensiones, en el medio la policía le cerraba los puentes, en el medio la policía reprimía a las organizaciones, etc. Pero más o menos para las 6 de la tarde se empieza a concentrar una gran multitud. Los que llegaban a esa hora en octubre de ese año que hizo muchísimo calor, llegaban descamisados, llegaban porque el calor hacía que tengan que sacarse el saco, quedarse en mangas de camisa o quedarse directamente sin la camisa. Sin embargo, esto para las clases altas de Buenos Aires era en principio la visibilización de un sujeto que ellos no conocían. Porque normalmente las clases subalternas, los trabajadores, los obreros, no visitaban la ciudad de Buenos Aires en términos de asiduidad. No lo hacían muy seguido, y si lo hacían seguido, lo hacían bajo las formas de etiqueta que la sociedad le imponía. Entonces, verlos de esta forma, y hay un montón de crónicas de diarios de la época que decían que se referían en términos bastante discriminatorios a todos los manifestantes, fue un fenómeno político y cultural que cambió, por ejemplo, la mirada de la ciudad chiquita de Buenos Aires. ¿Tú vas a pensar que ahora, en esta etapa con Milei o post-Milei, el peronismo, si sigue esta tendencia de ir tomando formas de acuerdo a cada uno de los momentos históricos, tomará otra nueva forma? ¿Va a haber como otra nueva expresión? ¿Hay algún presagio en el libro sobre eso o no? No hay futurología, pero sí, evidentemente, que el peronismo, en tanto movimiento que reúne un montón de clases, que articula clases, porque dentro del peronismo encontramos desde el obrero típico y común, del fabril que va de overol todos los días a la fábrica a laburar y se engrasa, hasta el laburante bancario, hasta el universitario, a la enfermera, el médico, hasta el pequeño burgués, el que tiene una empresa y apuesta al mercado interno. Bueno, todas esas clases que forman el peronismo, es una alianza que está en permanente tensión, y cada uno juega su rol y va conformando históricamente las tensiones hacia adentro del movimiento que le van a dar su forma histórica concreta. Evidentemente va a haber una transformación, o va a haber alguna readecuación del movimiento a los tiempos históricos que vivimos. Karim, muchas gracias. Por favor.